Hola a todos, bienvenidos a este podcast de 25 consejos bíblicos para ser exitoso en la vida. Hoy en este día vamos a hablar sobre la ley de la planificación. Si te gustaría ver el resto o escuchar, te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. El Proverbios 21:5 dice lo siguiente: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Entonces aquí encontramos el concepto de la planificación, y es algo que nos invita a Dios que podamos hacer para poder tener ese éxito en la vida, la planificación. Por ejemplo, mira aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, del 28 al 33, que nos dice lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, dice, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que, después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y en otro ejemplo nos dice: oh, qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, con el otro, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En los dos casos nos habla de la planificación, o sea, a ver, ¿cuánto tengo y con cuánto voy a tener que enfrentar? La planificación, ¿sí? Para que, como dice aquí, luego no digan, pues bueno, empezó y quedó a medias. Pues eso es lo que nos invita la Escritura. Planifícate, por favor. ¿Para qué? Para que luego no quedes tú mismo mal, no te sientas mal. Para eso hay que buscar la planificación, ya sea de forma general, estratégica, a largo plazo, o también una planificación por lapsos, o sea, una puede ser la general y estratégica, y otra puede ser por lapsos cortos, 15 días, anual, semestral, trimestral o mensual, o la planificación simplemente la que tú veas que puede ser la semanal y diaria para poder administrar el tiempo, que es algo muy importante. En 1 Corintios 14:40 nos dice lo siguiente: pero hágase todo decentemente y con orden. La Biblia nos invita a que en la planificación apliquemos el orden. El orden es uno de los principios del cielo. En el Génesis, cuando tú ves la creación, está en orden. Y cuando lees la Escritura, Dios siempre hace las cosas en orden. Entonces nos invita a nosotros también a aplicar eso. Y eso se aplica no solo al trabajo, a la casa, con los hijos. En lo que yo vaya a hacer, tiene que haber orden. En mi trabajo con iglesia, si yo soy miembro de una iglesia, tiene que haber orden. Orden y planificación y organización son elementos que son cruciales para que las cosas funcionen bien. Y por eso en la planificación hay que mirar qué puntos fuertes tenemos. Sí, vamos a poner aquí el punterito. ¿Qué puntos fuertes tenemos? ¿Qué oportunidades podemos encontrar? ¿O qué puntos débiles hay? ¿Y a qué amenaza nos vamos a enfrentar? ¿Sí? Entonces, cuando miramos estos detalles, pues nos podemos ahorrar muchos dolores, muchas lágrimas. Si miramos, si hay puntos fuertes, pues ya sé que los puedo potenciar. Si hay puntos débiles, pues ¿qué hay que hacer? Mejorarlos. Si hay oportunidades, hay que aprovecharlas. Y si hay amenazas, pues identificar cuáles pueden ser, si son de adentro o de afuera. ¿Por qué de adentro? Porque a veces hay personas que por su falta de liderazgo, los empleados son los que no ejecutan sus órdenes. Entonces la amenaza no está afuera, está dentro en un empleado, en un trabajador que no quiere cumplir su parte del compromiso que adquirió con el empleador. Entonces tenemos que identificar todo eso para que lo que tengamos o vayamos a crear suba a un siguiente nivel. Y eso las empresas lo llaman el soft, ¿sí? Entonces tenemos que buscar aplicar lo mismo con referente a estos detalles, porque el soft tiene que ver con las fortalezas, ¿sí?
las debilidades, las oportunidades o las amenazas. Entonces es lo mismo. Entonces es el modelo empresarial que también nos invita a la Escritura. Y cuando hablamos de planificación, a veces nosotros tenemos un plan, decimos queremos llegar hasta aquí y pensamos todo en línea recta. Pero a lo mejor resulta que va a ser así, porque a veces sucede eso, porque por nuestro desconocimiento y nuestra falta de dirección a Dios tomamos malas decisiones. Entonces tiene sus subidas y sus bajadas. Por eso nos invita el Salmos 24:6, que Jehová te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo el consejo y todos tus planes. Pero recuerda, el que va a dirigir todo esto es Dios. Entonces por eso es importante, para que no tengamos subidas y bajadas, que podamos seguir sus mandamientos, sus preceptos, porque son como ese GPS que te ayuda a evitar problemas. No robar, no mentir, descansar un día, todas esas cosas son vitales para que todo funcione bien. Ahora, hay otro ejemplo de planificación, preparación y prudencia en la Biblia, en el libro de Mateo 25, cuando se refiere a las vírgenes. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahí está el detalle: unas sin aceite, otras con aceite. Planificación, preparación y prudencia. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, dice Jesús, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, en esta preparación, en esta planificación, preparación y prudencia, no debemos descartar el plano espiritual, porque Jesús quiere que podamos progresar, que podamos crecer, pero que no descuidemos nunca nuestra parte espiritual, porque un día va a volver Jesús por segunda vez. Y Él, obviamente, trae el galardón. Y no debemos descuidar esa parte. Por eso tenemos que ser como esas vírgenes, ¿sí? Que recuerda, virgen es un sinónimo de iglesia o de los miembros de la iglesia, es decir, de sus feligreses. Las lámparas es la luz. Y el aceite es su relación personal con Dios, el Espíritu Santo. Eso no se puede dar a otro, es algo que cada uno debe tenerlo. Por eso aquí también entra este detalle, ¿vale? ¿Por qué tiene que haber prudencia? Porque el libro de Mateo 10:16 dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, porque así es el mundo. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. El Proverbios 14:16 dice: el sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal. ¿Sí? La prudencia es eso, apartarse del mal. Pero el bruto es descarado y se mete de lleno. Hay términos que dicen así, sobre todo en el mundo latino: chulla vida, una sola vida es esta, de algo hay que morir. Pero la Escritura no nos dice eso. Nos dice que evites el mal, piénsatelo 2 veces, sé prudente. Entonces, cuando uno tiene un negocio, quiere emprender algo, tiene que aplicar esto, porque a veces lo poco que se gana, luego lo gasta con amigos que no te aportan un valor, un principio de valor. Entonces hay que pensar que a lo mejor ese dinero se puede ser utilizado en la familia, en alimentar a los hijos, en invertir en el propio trabajo, o en invertir sobre todo en la causa de Dios, porque eso también es muy importante. Otra cosa también es el tema de aprovechar el tiempo.
¿sí? En Colosenses 4:5 dice, para con los de afuera, dice, redimiendo el tiempo. Si a lo mejor el texto no te suena hay otras versiones que dicen lo siguiente. Del mismo texto de Colosenses 4:5 dice, anden sabiamente, dice, para con los de afuera. Y añade, aprovechando bien el tiempo. Entonces tenemos que hacer eso, aprovechar el tiempo lo mejor posible. ¿Para qué? Para darle honra y gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso debe ser nuestra actitud, no de desaprovechar insensatamente el tiempo. Efesios 5:15 al 17, por eso viene la planificación, para aprovechar el tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que ahí te animamos, porque hay tiempo para todo. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces uno puede con planificación administrarse tiempo para la familia, tiempo para el trabajo, tiempo para la iglesia, tiempo para Dios. Tiempo para Dios, ¿por qué? Porque debes tener tu culto personal, tu tiempo para orar, tu tiempo para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque necesitas cada día hacer eso. Porque del mal manejo del tiempo es donde luego aparecen muchos males. Y prepárate. ¿Por qué? Porque cuando tú planificas y estás avanzando y aparece el éxito, va a haber dos cosas, una positiva y una negativa, lo que le pasó a Jesús. Una positiva, que seguramente te inviten, valoren tu trabajo, te hagan propuestas y que obviamente sean viables, ¿no? Pero también va a haber una parte negativa, que la gente te ataque, que critique todo lo que haces y que sean envidiosos con lo que tú estás haciendo. Eso va a existir. Ahora hay que tener la actitud de Cristo, que decía lo siguiente en 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, encomendarnos a Dios, ya sea para la parte positiva, es decir, que no se nos suba el ego, sino más bien darle gloria a Dios, y para la parte negativa, amar a nuestros enemigos y encomendar la causa al que juzga justamente, que es a nuestro Padre Eterno. Así que nada, mis amigos, te invitamos a que nos sigas en el próximo podcast. Nos puedes buscar como La Palabra de Dios Dice, y te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.